Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Mesa de Redacción. En esta ocasión tenemos la gratísima presencia de Monseñor Héctor González Martínez, arzobispo de la Arquidiócesis de Durango, lo cual le damos la bienvenida como siempre a la casa de Periódico Victoria de Durango, hoy que celebramos el Día del Amor y la Amistad. Día significativo que nos acompañe. Sí, como no, yo también saludo a ustedes y saludo a todos, deseándoles que no sea solamente una celebración así medio superficial, medio banal, sino que sea realmente una celebración del amor entre los hombres, del amor hacia Dios, del amor hacia sí mismo, de la amistad entre todos. Felicidades. Gracias. Y para llevar a cabo pues esta plática me acompañan mis compañeros del periódico Victoria, Gilberto Lastra. Muy buenos días. Y Mariano Cervantes. Buenos días. Pues yo empezaría, señor, con un tema pues que en los últimos días a nivel mundial pues ha retomado especial interés: la renuncia del Papa Benedicto XVI, que se va a partir del 28 de este mes, entra en vigencia, diría yo, su renuncia. Y pues un Papa que duró casi 8 años, entró el 19 de abril del 2005. ¿Cuál sería su interpretación en cuanto a esta renuncia? ¿Cómo va a impactar en la Iglesia la renuncia? Pues yo creo inesperada, inédita hasta cierto punto, porque según registros hace 600 años no se registraba una renuncia en la Iglesia. En primer lugar, hay que asentar que el Código de Derecho Canónico registra la posibilidad de que los clérigos renunciemos a nuestros cargos. Por ejemplo, los sacerdotes, llegada a la edad de 75 años, sobre todo párrocos, los párrocos deben renunciar a su parroquia. Los obispos, arzobispos, igualmente a la edad de 75 años, estamos obligados a renunciar de modo normal, espontáneo. Si no lo hacemos, nos lo recuerdan: oye, ya cumpliste, no has presentado nada. Pero sí, la mayoría lo hacemos prontamente. Yo ya tengo apuntado en mi agenda cuando tengo que renunciar, ¿verdad? Y así también para el Papa hay un canon, el 332, que dice que le da al Papa esa posibilidad cuando sienta que no puede ya, que su edad, que sus enfermedades, que lo que sea, que ya no puede. Entonces, con tal que lo haga conscientemente y libremente y claramente, puede renunciar. Y es lo que ha hecho el Papa, hacer uso de su derecho, que no es nada fuera de lo común, puesto que está registrado en el Código. Y así eso es lo que ha sucedido. Ahora, tratándose de la persona del Papa, pues no estábamos nosotros acostumbrados a que los papas renunciaran, pero la historia ha registrado 4 o 5 renuncias de papas, ¿verdad? Y entonces en la historia pues lo vemos normal, lo vemos como posible, y no nos alteramos, nadie se altera. Ahora, el documento que presentó el Papa, en donde fundamentó su renuncia, manifestaba que ya no tenía la fuerza ni la vitalidad de liderar en un momento tan delicado y complejo como el que vive la Iglesia Católica, y por lo tanto claudicó de alguna manera su función, ¿no? Mejor usemos la palabra renunció. Claudicó es... pues más bien renunció. Es otro término. Otro sentido, sí. Más bien renunció, ¿verdad? Sí. Sí, pues, sí, pero pues
tenemos que acostumbrarnos a ver las cosas con naturalidad. Yo pienso que el Papa vio la cosa con mucha sencillez, con mucha autenticidad hacia sí mismo y con mucho realismo. Claro que Juan Pablo II pero no quiso permanecer más para no causar molestias a la iglesia y para no frenar la dinámica de la iglesia. Entonces él se anima y se llena de valor, porque yo creo que lo pensó largo tiempo, se llena de valor y renuncia. Entonces es una lección admirable, porque bueno, tener un puesto así es mucha responsabilidad, sí, pero también mucho honor, ¿no? Mucho honor. Pero ya se le veía, yo lo veía desde acá cuando tenía la suerte de verlo en las audiencias. Yo veía, bueno, pues, ¿por qué ya no dejan que la gente reaccione? Ya hacen más cortitas las audiencias. Es que le estaban ahorrando, y yo sí lo llegué a interpretar así. Le están ahorrando desgaste de energías en eso. Y yo lo veía mes con mes. Bueno, cada 8 días salía, pero realmente nunca lo alcancé a ver así, con esa así. Él en su persona ya no iría él a aceptar grandes viajes transatlánticos. Entonces, eso es una merma de su ministerio. Nomás piense usted ir de Roma a Río de Janeiro dentro de un mes y medio para la Jornada Mundial de la Juventud. Y yo, nomás con pensar en la distancia, yo fui 2 veces a Río de Janeiro. La primera vez que fui, no, un cansancio terrible hasta allá. Y dentro de mí dije, no vuelvo a Brasil. Pero el Papa no puede decir eso, no vuelvo. Pues sí. No vuelvo. Y ahora tener que responder a las personas que lo invitan, las autoridades civiles que lo invitan, no puedo ir. Entonces es difícil, porque él se debe a toda la humanidad. Él se debe a todos los hombres y toda clase de hombres. Entonces, lógicamente, yo comprendo con mucha facilidad y no tengo necesidad de decir que lo disculpo, que lo dispenso. No, lo comprendo perfectamente. Y bueno, Dios lo bendiga, Dios le pague todo lo que ha hecho por la iglesia, todo lo que nos ha guiado y apoyado para profundizar en el misterio de Dios, en el misterio de la iglesia, en el misterio del hombre, en el misterio del mundo. Ahora, para usted, ¿cuál sería un perfil idóneo para los momentos que vive en estos momentos la iglesia en el mundo? ¿Estás pensando en el Papa Nuevo? El Papa Nuevo, sí. Pues de mi parte yo acentúo un perfil de alguien que tenga
facilidad para los idiomas, porque tiene que entablar conversaciones diarias con personas de todo el mundo. A diario está recibiendo ahí él personas de los distintos de latitudes y lo mejor es que pueda él desenvolverse en el idioma de las personas que lo visitan, porque recibir y atender a personas por medio de intérprete pues no es igual. Entonces yo pongo el acento en eso. Y otro acento que yo pondría es que sea un papa que nos ayude también a impulsar la nueva evangelización. Que sea también otro cariz, que sea también de tipo misionero. Tiene que combinar el trabajo de curia, ¿verdad? El trabajo en el Vaticano, pero también con tal. La Iglesia siempre ha sido y debe ser misionera. Aquí en Durango hacemos esfuerzos por serlo, pero no acabamos de salir del cascarón. Entonces, que nos siga impulsando a salir del cascarón para ser iglesia misionera. Señor, dice el Papa Benedicto que él no tiene ya la fuerza suficiente para estar al frente de la Iglesia en las condiciones actuales tan cambiantes, tan importantes que está viviendo el mundo. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cómo ve usted? ¿Qué es esas condiciones difíciles para la Iglesia en estos momentos? Pues el Papa lo definió muy claramente en el último discurso que él hizo antes de ser Papa, antes de entrar al cónclave. Le tocó a él celebrar la última misa y presidirla y predicar, y en ella explicó pues que principalmente había que considerar los grandes cambios de la Iglesia, que no son cambios propiamente en ella, sino en las sociedades, y que no son cambios aislados, pequeños aquí, allá, más allá, sino que es lo que se suele llamar un cambio de época. No estamos en una época de cambios pequeños, fraccionados, sino en un cambio de época. Cambiamos de época. El hombre siempre ha ido transformándose, cambiando. La historia así ha sido. Y el hombre va con la historia. Pero últimamente no es solo que cambiemos de una época a otra. Cambio de época, sino no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época en el que ha cambiado mucho la cultura, ha cambiado mucho los puntos de ver, han cambiado mucho los aspectos económicos, los aspectos sociales, han cambiado mucho las relaciones entre los hombres, y bueno, pues hay que ver la multitud de cambios que se han dado con lo que el Papa en aquella ocasión llamó el relativismo. Según cómo ha ido evolucionando la historia de la Iglesia, la historia del mundo, la historia de la cultura, entonces se ve que este tiempo en que estamos es una época muy diferente a las anteriores. Aquí en Durango lo vemos nosotros en la arquidiócesis, porque simplemente hay mucha gente que se considera cristiana, católica, y que quizá ayer acudieron
en multitudes, ¿verdad? En corrientes a las iglesias a recibir la ceniza. Pero la gente se contenta con algunos pequeños signos externos. Sin embargo, la interioridad de la persona, la interioridad de la mente, la interioridad del corazón, está muy desapegado de la fe, muy frío todo. Aunque sea gente del campo, ¿verdad? Que es donde se conservan mejor. Se apegan, como los indígenas, por ejemplo, tienen una frase muy, muy sencilla. Oye, ¿por qué haces esto? Yo les preguntaba, ¿por qué haces esto? ¿Qué significa? ¿Por qué? Es que así se ha hecho siempre. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Es que así es la tradición. Pero no son valores asimilados de manera personal. Nos hemos despegado de los valores, aunque permanezcamos todavía un tanto dependientes, un tanto dependientes de las prácticas, de los usos, de las costumbres. Estaríamos hablando de católicos más de tradición que de convicción o conversión. Sí, eso. Hay unas preguntas que aquí voy a pasar a la gente que nos está viendo. Dicen que cuando el Papa Juan Pablo, que también en los últimos días se le vio caminar muy despacio, muy lento, poco mal, que ya hablaba con dificultad. Por otro lado, pues hay muchas preguntas, que si lo consultan los políticos al arzobispo en algunos temas. Pues sí me visitan y sí me preguntan algunos sobre todo cuando van a empezar las campañas. Y ya después no. Varios quieren que les dé la bendición, y sí se las doy. Y a algunos les va bien y a otros no, pero yo se los doy a todos. ¿Les piden bendición o también le piden recomendación? No, recomendación, yo no doy recomendaciones. A los políticos no les doy recomendaciones. Sí. Es decir, que los recomiende. ¿Usted los recomienda? Sí. No. Hay también la confusión de que va a haber con la renuncia del Papa Benedicto XVI, que va a haber 2 papas. Cosa que... Sí, es una confusión artificial, porque el Papa renuncia y deja de ser Papa. Porque el papado no es un sacramento que le imprima carácter a él. El episcopado sí es carácter que se imprime en el alma y que es imborrable, que el sacerdote queda siempre sacerdote, el bautizado queda siempre bautizado, el obispo queda siempre bautizado, activo o en reposo, queda siempre obispo. El Papa no, es obispo de Roma y seguirá siendo obispo, ya no de Roma, simplemente obispo con el carácter sacramental. Pero deja de ser Papa, termina su oficio. Así como yo, dentro de año y medio tengo que renunciar. Yo renuncio, dejo de ser arzobispo de Durango, como ya dejé de ser obispo de Campeche, y ya dejé de ser obispo de Oaxaca. No tardará mucho en que también deje de ser arzobispo de Durango. El Papa dejará de ser obispo de la diócesis de Roma, seguirá siendo obispo, pero ya no será obispo de Roma, por tanto ya no es Papa y ya no tiene jurisdicción universal. Sí. Ahora hay más o menos 119 posibles opciones para suplir al Papa Benedicto,
entre ellos 3 mexicanos, que también están en posibilidad. ¿Es bueno esto? ¿O sería bueno un papa latino, un papa africano? ¿Qué se requiere ahí en términos más políticos? No, pues es muy bueno que vayamos a tener tres cardenales electores. Eso es muy bueno. Pero personalmente yo no se los deseo a ninguno de ellos, ¿verdad? Porque yo les voy a contar algo. Cuando el Papa hizo cardenal al señor Norberto, la víspera o el mismo día temprano le dijo: mamá, el Papa me hace cardenal. La mamá no se emocionó, no digo, ay, qué hermoso, ay, qué lindo, nada. La mamá, muy realista, muy del norte, dijo, válgame Dios, más trabajo. Ella sabía bien lo que trabajaba su hijo como obispo y luego como cardenal, obispo de México y cardenal. Y es que los cardenales trabajan muchísimo. Constantemente les están mandando expedientes a todos para que los estudien y manden sus opiniones, sus pareceres. Entonces es un trabajar bárbaro. Entonces eso es un cardenal. El Papa es más. No es envidiable ser cardenal, no es envidiable ser Papa. Yo al menos no lo deseo, ¿verdad? Aunque ayer estaba leyendo, se inclinan, según expertos en estudios de la Iglesia, que hay más posibilidades de que el próximo Papa sea de origen europeo, en ese orden africano o italiano, ¿no? Ojalá sea un latinoamericano. No, yo en lo personal, yo me inclino por un africano. Un africano. Por uno de color negro, así, ¿verdad? Que En- parezca mosca en leche. Hace 8 años, don Héctor Martínez había dicho que él le iba a Joseph Ratzinger, Ah, sí, eso sí. a un alemán. Porque yo lo conocía a él de trato personal. Sí. Y algunas veces que yo fui a Roma, me lo encontré a él por la plaza de San Pedro, atravesando. Él venía y yo iba, y nos paramos y nos saludamos y platicamos alguna cosa El así. prefecto de la Congregación para la Prefecto Doctrina de la Fe. congregación. Iba con una sotanita así, sencilla, negra, de su oficina, que estaba a un lado de la Basílica de San Pedro, ahí a un lado, a su habitación que estaba en el otro extremo de la plaza San Pedro. Ahí venía a pie, él solo, con su maletita aquí en la mano. Es un hombre sencillo, es un hombre modesto, es un hombre que sabe ser humilde de manera espontánea. Y yo lo conocía y había estado con él también en algunas reuniones. Y no, pues, tiene una claridad de las cosas, una perspicacia de los asuntos así, ¿verdad? Que yo decía, no, caray. Y bueno, lo llegué a estimar mucho. De hecho, algunas veces que fui después, ya siendo el Papa, mi hijo me decía, yo a usted lo conozco. Y claro, Santo Padre, pues sí, estuvimos juntos en unas reuniones, ¿verdad? Sí, yo lo conozco. En cambio ahora, la última vez que fui, como iba en silla de ruedas, yo, fui en avión, pero al día siguiente que llegué era la audiencia, y llegué muy estraqueado, ¿verdad? Entonces me conseguí una silla de ruedas. Y cuando me tocó el turno ahí de saludarlo, ahí ya no me reconoció. En silla de ruedas no me reconoció, ¿verdad? Pero es muy sencillo, es muy modesto, es muy humilde.
Entonces yo lo conocía y yo le fui el cardenal Ratzinger. Ahora yo digo, bueno, pues un africano. Aquí preguntan que por qué, que si puede ampliar un poquito, que por qué un africano. Pues sí, porque la iglesia es universal y porque aunque el Papa en primer lugar es obispo de Roma, automáticamente es obispo de la iglesia universal. Y bueno, todos los colores tienen derecho, ¿verdad? Dice la canción, ¿de qué color es la piel de Dios? Amarilla, blanca y quién sabe qué, ¿verdad? Así. De toda. Ayer, señor, empezó la cuaresma con el miércoles de ceniza. ¿Cuál sería realmente un exhorto de la iglesia que se hace cada año, obviamente? ¿Cómo se debe tomar realmente la cuaresma? El mensaje, pues, para los católicos. Pues la cuaresma es la preparación para la Semana Santa. Y desde hace muchos siglos, la iglesia se sirvió del tiempo cuaresmal para realizar el itinerario del que va a ser cristiano. Fíjate, si tú actualmente llevas un niño a bautizar, ¿cuánto tarda ese bautismo? Pues el bautismo muy rápido, ¿no? ¿Cuánto tarda? Pues ¿en tiempo? ¿Sí? ¿Media hora? Media hora. Cuando mucho, ¿eh? Cuando mucho. Hay sacerdotes que bautizan más rápido. A 10 en media hora. Sí, sí. Así es. En media hora, 10 bautismos. La iglesia en los primeros siglos celebraba un bautismo a lo largo de 3 años. Todo lo que hace un sacerdote actualmente para bautizar a un niño, eso lo hacía la iglesia antes, lo hacía en 3 años. Su catequesis, sus exorcismos, sus escrutinios, las entregas de la cruz, las asignaciones, y ya por último, en la vigilia pascual, o sea, en la Eucaristía del sábado santo, allí ya nada más el agua y punto. Así era. Y bueno, cuando fue aumentando el bautismo de niños, la iglesia fue descuidando el catecumenado, así se llama esa preparación larga de 3 años. Y entonces se fue reduciendo a niños, entonces pues 20 minutos, media hora. Pero ahora nosotros estamos volviendo al paganismo en nuestra sociedad. Aunque queramos llamarnos cristianos, algo tenemos de cristianos, pero también algo tenemos de paganos. Y entonces nuestra vida cristiana no es plenamente auténtica. Y nosotros aquí en Durango sobre todo, pero en toda la iglesia, los documentos han estado recomendando, organicen la iniciación cristiana, instituyan el catecumenado. Y es lo que estamos haciendo ahorita en Durango, preparándonos para ello. Y entonces vamos a tener que empezar así también a hacer una dosificación de todo lo que es el bautismo, la confirmación, así, a lo largo de 2 años y medio. ¿Y este paganismo viene un poco por este cambio de época o cuáles son los motivos que ven ustedes para que se dé esta tendencia a simular en algún momento el catolicismo?
Pues fíjate, hay que ver cómo ha evolucionado, cómo han evolucionado los pensamientos de los hombres, las prácticas culturales de los hombres, ¿verdad? Y entonces todos esos elementos de la cultura influyen en la vida común del cristiano. Sea cristiano o no lo sea, influye en la vida. Y ha influido tanto que pues somos cristianos paganos al mismo tiempo, cristianos y paganos al mismo tiempo. Y queremos salir de ese atolladero, de esa indefinición. Queremos salir a que haya cristianos bien definidos. Que no diga uno que soy cristiano, pero luego anda haciendo tranzas o anda haciendo cochupos, o cómo le llaman aquí a esas cosas. Sí, cochupos. Es una palabra muy común. Sino que le digamos pan, pan, vino, vino. Al pan, pan y al vino, vino. Al final de cuentas eso significa que queremos ser más de carta cabal, más de hueso colorado. Y eso es lo que no quiere mucha gente. Sí, es más cómodo. No, mucha gente no quiere. Y nomás está oyendo que la iniciación cristiana, que el catecumenado, que un proceso de medio año para el querigma y un proceso de 2 años para la catequesis y luego los sacramentos. No, dice no. Ya hasta dicen, ¿y ahora por qué exigen tanto ustedes? Pues qué. Luego la gente sí quiere ir al sacramento, al bautismo, a la confirmación, al casorio, a la boda, pero no quiere las pláticas. No quiere, porque no tiene estima de la palabra de Dios. Es parte de eso. Y no se ha convertido desde la palabra de Dios, sino que nos convirtieron desde niños. Ya desde niños somos cristianos, como gracia de Dios. El Papa Benedicto nació un Viernes Santo y fue bautizado al día siguiente. Y bueno, esa práctica, por su ambiente, por su carácter, por el estilo de los lugares donde anduvo, nos dieron ese producto que es Benedicto XVI, ¿verdad? Pero esos son garbanzos de a libra. Nosotros tenemos que trabajar más, cada persona, administrarlo, dosificarlo, de manera que vaya avanzando y vaya habiendo una transformación gradual, aceptando todo. Hay un canto en la misión diocesana nuestra de Durango, en la cual cantamos, caminando, caminando, vamos caminando, siempre viendo, pensando y actuando con Jesús. Para muchos en Durango y sobre todo muchos jóvenes, la Semana Santa es una temporada de comer capirotes. No llegamos a entender todavía el significado amplio de esto. Es parte de este mismo fenómeno, de esta desatención o de esa falta de comprensión. No, esos elementos culturales son espontáneos, que van surgiendo de manera distinta en cada cultura. Y qué bueno, son buenos, son positivos. Lo malo es que al final de cuentas, pues, lo reducimos a eso. Por ejemplo, en algunos lugares, sobre todo en el sur de México, pues llega la fiesta patronal. ¿Y en qué consiste la fiesta patronal ahí? Consiste en cohetes de los que suben. Luego consiste en comer. Luego consiste en danzar. Y luego consiste en los otros cohetes. Los que se tambalean y luego caen. Sí.
Hay cohetes que siguen, suben, y hay cohetes que se quedan horizontales, ¿verdad? Uno que otro que se cae, ¿verdad? Sí. Sí. Señor, pues tenemos ya unos minutos. ¿Cuál sería un mensaje final? Bueno, pues hoy hablamos del Día de la Amistad, del amor, y obviamente pues ya del inicio de la Cuaresma. ¿Cuál sería un mensaje? Y sobre todo los que nos están viendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Chicago, paisanos allá, que nos ven por internet, televisión e internet. Pues yo tendría varios mensajes. El que más me interesa es llamarles la atención a todos hacia la práctica que se está introduciendo, que se llama iniciación cristiana, que básicamente incluye dos aspectos: el aspecto del querigma de Cristo Salvador, y luego todo el catecismo que nos enseña a llevar una vida cristiana. Y eso a lo largo de dos años, más o menos, 2 años y medio. Pero también dispuestos a caminar, a transformarse, a cambiar. Yo les aseguro que si nosotros cambiáramos y fuéramos auténticos cristianos, nosotros estaríamos cambiando constantemente nuestra sociedad en todos sus aspectos. La economía, la política, las elecciones, la vida familiar, el matrimonio, etcétera. Lo iríamos transformando gradualmente, siempre para bien. Y eso es lo que ahora la Iglesia trae entre manos, la nueva evangelización, el año de la fe, el querigma, la iniciación cristiana con su querigma y su catecumenado. Que vean ustedes lo que quiere la Iglesia, lo que queremos, y que no es capricho aquí de nosotros, nada más es, como estamos anunciando esto, algunos han sacado ya muchas interpretaciones parciales, y dicen, no, ya no va a haber bautismos hasta dentro de 3 años, 5 años, cada quien inventa. Entonces hace poquito salió un camión de gente a bautizar a una parroquia fuera de la arquidiócesis, fuera de la jurisdicción de la arquidiócesis, en una parroquia por ahí. Y fueron y vinieron en un día y ya, listo, ya se acabó. Ahora vámonos. Lo fácil. A lo fácil. Pues bueno, señor, queremos, a nombre del periódico Victoria, darle nuevamente las gracias por acompañarnos en este programa y esperamos que no sea el último. Y pues a los que nos están viendo y escuchando, recordarles que este programa está pasando en vivo, pero a partir de mañana lo podrán ver nuevamente en nuestra página web, está ahí grabado. Entonces muchas gracias, señor arzobispo, nuevamente, y bueno, pues esperemos que esta Cuaresma la gente lo viva como se lo dice, realmente para lo que es creado como un itinerario bautismal. Así es. Entonces muchas gracias, y también a mis compañeros del periódico Victoria por habernos acompañado. Muy bien. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.